Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Al menos 1.600.000 armas andan sueltas en México. La Sedena reconoció no solamente que no hay un registro, sino que no hay información sobre en dónde están. Aunque ellos y nosotros suponemos que en manos de la delincuencia. En México, lo sabemos, el crimen está mejor armado a veces que la policía y en buena medida esto se debe al flujo ilegal de armamento que llega desde Estados Unidos. ¿Cuál es el escenario y cómo busca la 4T frenar este problema? ¿Podrá o no? Veamos el contexto. Tras la balacera de El Paso, en Texas, donde murieron 8 mexicanos, el gobierno de México pidió al de Estados Unidos implementar operativos conjuntos para controlar la venta de armas en nuestro país. Deben de llevar a la reflexión, al análisis y a la decisión de controlar la venta indiscriminada de armas. Aunque en Estados Unidos es legal este comercio, las autoridades mexicanas señalan que el tráfico ilegal ha impactado negativamente en las cifras del crimen. 7 de cada 10 armas utilizadas en homicidios dolosos y otros crímenes de alto impacto provienen de Estados Unidos. 2 días después del atentado en El Paso, el canciller Marcelo Ebrard le expresó al secretario de Estado Mike Pompeo la preocupación del gobierno López Obradorista por esta situación. Según datos oficiales, entre 2009 y 2019 ingresaron 2 millones de armas ilegales a México, el 70% de Estados Unidos. Los principales puntos de entrada son los cruces de San Diego, Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, Laredo, Nuevo Laredo, McAllen, Reynosa y Brownsville, Matamoros. La Secretaría de la Defensa Nacional anunció la instalación de 370 puestos militares de seguridad para tratar de contrarrestar el ingreso y comercialización ilegal de armas. Según datos del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, cada año ingresan 200.000 armas desde Estados Unidos y en 10 años solo se han asegurado 193.000 armas. En el programa permanente de canje de armas han sido recuperadas 139.000 y se desconoce el paradero de 1.679.000 armas. El pasado 5 de agosto, el presidente López Obrador dijo que en Estados Unidos ha habido poca atención al control de las armas. Entonces anunció que el Ejército y la Marina implementarían un plan para evitar la entrada de armas. Este martes, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dijo que las Fuerzas Armadas han establecido revisiones en diferentes puntos y horarios del país. Explicó que hay 10 puestos militares de seguridad estratégicos y 12 puestos móviles, además de 37 puestos de seguridad regionales. En todos se hacen revisiones. Añadió que ha habido excelentes resultados, aunque no ofreció detalles. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema que se conecta mucho, lo platicábamos la semana pasada con estos tiroteos que hubo en Estados Unidos y con, por supuesto, también el que se dio esta semana en la ciudad en Filadelfia, ¿no? Con un hombre que estaba tratando de defenderse a la policía por el hecho de vender drogas ilegales, que le disparó a la policía también y que sin duda en Estados Unidos está el debate poniéndose otra vez en el centro de la discusión, pero aquí en México de repente se nos olvida. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la 4T para detener este flujo ilegal de armas? ¿Cómo se puede tener un registro realmente que sea fidedigno? ¿Cómo hacer que menos personas tengan armas que no deberían de tener? ¿Podrá la 4T hacerlo o no? ¿Cómo lo ves, Ana Villagrán? ¿Y yo tengo que responder por la 4T? A ver. Definitivamente es un tema que sí requiere regulación, pero es que la requiere de ambos lados, pues. O sea, es un tema bien complejo que cada que lo pienso y cada que lo estudio, la verdad es que no le encuentro solución. O sea, no le encuentro solución porque no vemos un Estados Unidos dispuesto a renunciar a las armas. Ni siquiera cuando tuvieron un presidente demócrata se acercó poquito el tema. O sea, es algo en lo que genuinamente los estadounidenses creen. O sea, Pero porque Calderón trató. Sí, o sea, pero yo sigo apostando, pero sabemos que no salió mal. O sea, el tema no salió y se tendrían que seguir intentando encontrar como modelos. Yo sigo insistiendo en que se tiene que fortalecer la estrategia de los estados del norte y se tiene que brindar más recursos, mayor capacidad y mayor apoyo a esos estados que son los que al final de cuentas están deteniendo el embate de las armas que ingresan de manera ilegal. O sea, no se trata solo de una parte. O sea, que los estados del norte tengan como mayor respaldo de la federación y una mejor estrategia articulada. Para parar las armas. Para parar las armas, sí, por supuesto. O sea, ¿por qué? Porque aquí en México es un tema que de entrada la mayoría rechaza. O sea, el tema de la regulación de las armas. Y al final sí es algo que trae muerte. O sea, muerte genera muerte. Entonces, pues sí está cañón, pero a lo que voy. Más allá de cualquier crítica,
a la 4T me preocupa porque no hay nadie de ningún lado partidista, ideológico, que esté dando una solución al problema. Entonces yo creo que se tendría que invitar a más académicos, expertos, a estudiar casos de éxito a nivel global de países que han logrado controlar esto para ver si la aplicación en México es viable. Martín. Yo creo que en efecto sí es un problema casi irresoluble. Yo creo que no podemos hacer más de lo que anunció el canciller, tener mucho más controles internos, tratar de trazar la ruta de las armas, etcétera. Pues la mayoría de estas armas se van al narcotráfico. El narcotráfico, por definición, pues es ilegal, entonces pues no son rastreables, ¿no? Entre más criminalidad haya, crimen organizado, pues va a haber más demandas de armas y va a haber más oferta. Aparte, en Estados Unidos, pues la situación es bien complicada. Estaba leyendo, el 42% de todas las armas del mundo se encuentra en Estados Unidos y es el 5% de la población mundial. Y la única variable que explica estas matanzas, porque luego nos vamos con la finta y decimos, no, es que los gringos están orates, ¿no? O sea, no, pues, no es que tengan más orates o no que en otro país. La única variable que explica esto es que tienen muchas armas, que esos orates tienen acceso a muchas armas y por eso pasan este tipo de cosas. Entonces, yo empezaría por reconocer que el problema efectivamente es mucho más complejo y la otra vez un amigo me aventó una pregunta que no respondí. Me dice, ¿cuáles crees que son los únicos países que tienen constitucionalmente el derecho a portar armas? Y es 1, Estados Unidos, una interpretación, 2, Guatemala y 3, México. Está en el artículo 10. Entonces yo empezaría por derogar ese artículo, ¿no? Constitucionalmente, sé que a ti no te gusta, pero yo no quiero que nadie tenga armas en la casa. Y yo creo que muchas familias tienen para su propia protección. Pues yo creo que nadie debería tener, y nada más que sean uso exclusivo del ejército y las fuerzas de seguridad. Alejandro. Pues sí, o sea, hay que voltear a ver las experiencias exitosas de otros países, pero ningún país comparte la peculiaridad, la singularidad de México de estar compartiendo una frontera absolutamente porosa con el principal productor y consumidor de armas en el mundo. Y mientras pueda una persona ir a un Walmart y comprar lícitamente en 2 minutos con su tarjeta de crédito American Express, comprar un helado y un AK-47, pues la veo realmente muy difícil. Creo que parte de la acción tiene que ser cabildeo allá, con los sectores progresistas, sensibilizar, que yo creo que hay una porción importante de la sociedad norteamericana que está consciente del peligro y del daño que le ha hecho a esa sociedad esta deificación de las armas, pero también hay que reconocer que hay un sector muy fuerte y con un lobby muy poderoso que es la National Rifle Association, que está impidiendo a toda costa que se avance en este tema. Pero eso es allá, pero y acá, a ver, es que yo pregunto otra vez, ¿las aduanas qué? ¿Por dónde entran las armas? Bueno, hay lo otro, ¿no? Mayores controles, ¿no? Muchos mayores controles, y eso tiene que ser en acuerdo con Estados Unidos. Creo que también tiene que ver con el tema de regulación de las drogas, porque finalmente ellos nos venden las armas, nosotros ponemos los muertos y les regresamos drogas. Entonces también tiene que ver con una cuestión de transitar de un régimen prohibicionista a mercado negro. Como las drogas tampoco. Sí, o sea, no van ni de... Y lo otro, pues medidas que funcionan, pero que tienen impactos no del tamaño que desearíamos, ¿no? Como las jornadas de intercambio de armas, de reemplazo de armas, el desarme voluntario, que sí ha tenido impactos positivos, pero bueno, también es un tema sumamente difícil y mientras no se avance allá, muy difícilmente vamos a poder avanzar acá. ¿Veloz? Pues el tráfico de armas en México creo que siempre se ha hablado en ese sentido, que es tan clandestino que no pudieron ni los gringos rastrear sus propias armas cuando las mandaron con Rápido y Furioso. Es así de complicado. Es el segundo mercado más redituable. Es primero tráfico de drogas, armas, después personas y al final órganos, ¿no? O sea, estamos en esa línea donde ser rico o rica puedes hacer ese tipo de cosas. Y yo lo llevaría al contexto de lo que platicábamos la vez pasada. Había que haber un lobbying, que creo que se puede hacer, como se está haciendo para el Telecam, por ejemplo, con los estados del norte, pero del otro lado. O sea, sí se puede llegar a California, por ejemplo, donde es el estado con más restricciones para portar armas. Sí se puede llegar a eso, y por eso es el estado con menos massive shootings, ¿no? Y creo que sí se puede llegar a eso. Menos tiroteos masivos. Denis Dresser. Creo que se puede llegar a eso si se dedica Marcelo, por ejemplo, a mandar un grupo de personas de think tanks y así. Se puede. Yo creo que a eso tendríamos que apostarle. Regular el 20% que sí está en México de armas, que es lo único que nos queda regular. Si el 70% son gringas, las otras las podemos regular acá. Y la última es, vamos a entender lo que planteaban en el pasado, en el bloque pasado. Que exista tanto lobby privado
que la oligarquía gringa, que es la que tiene la mayoría del dinero en los negocios de armas, sea la que hace las regulaciones, la que mete propuestas de ley, la que hace el lobbying, la que le paga a los partidos, la que pone presidentes, la que pone diputados, es lo que nos tiene en esta situación. Si nosotros dejamos que las empresas millonarias pongan diputados, senadores, presidentes, vamos a terminar como Estados Unidos ahorita, y es un reflejo de lo que está pasando en México también. Y creo que temas. no, es que es eso. O sea, es un ejemplo, pero no es definitivo, porque aquí estamos hablando de la transformación del sistema político nacional. Tendríamos que entender que, como decía the NRA, es tan grande. Es más grande de lo que podemos ver. Su lobbying es en todos los países. Hay personas haciendo lobbying para esa empresa aquí. Y todas las personas que tienen negocios millonarios tienen por lo menos una fracción en negocios de armas, porque es el negocio más redituable. O sea, el punto de Estefanía era el dinero privado que entra y que compra candidatos y compra voluntades políticas, hace que luego estas voluntades políticas no voten en contra de la regulación. Pero estamos hablando, por ejemplo, que digo, es que ya nos desfasamos de tema, pero en aquel tema no solo estamos hablando de empresas productoras de armas, estamos hablando de empresarios que generan muchas cosas. Y, por ejemplo, lo que yo quisiera señalar es que aquí en México... El empresario, por definición, ¿qué utilidad? También hay aquí en México también hay asociaciones de armas, o sea, eso no es exclusivo de Estados Unidos. Y aquí lo que siguen sin asumir es que la 4T tampoco tiene una estrategia para entrarle a esto, porque lo que están haciendo son cosas que ya se han hecho y que no han funcionado. Tenemos que abrir el campo y abrir la mente y abrir como otras opciones. Genaro me dio la palabra. A ver, pero no acabas entonces. Entonces yo terminaría con esto. Mientras empecemos en México, lo que podemos hacer, como decía, controlar las armas que sí producimos aquí, tratar de implementar una cuestión de plática entre gobernadores de las fronteras con los gobernadores de los otros estados. Y la última es, mientras sea un gobierno, como creo que lo ha demostrado Andrés Manuel en muchos sentidos, más limitado a dejar pasar empresas con intereses mucho más grandes, personajes medio siniestros que lo que hacen es comprar voluntades políticas para después votarles leyes que permitan a los mexicanos portar armas, como pueden ser muchas de las propuestas del PAN, mientras el gobierno de la 4T se limite a permitir que los intereses económicos entren de lleno al gobierno, y creo que eso es lo que ha hecho la 4T y es como lo ha limitado Andrés Manuel llegando a ser presidente, podríamos evitarnos convertirnos en ese país como puede ser Estados Unidos y al mismo tiempo no dejar que lo que pasa legalmente allá pase aquí, porque ahorita escondido solo podemos incautar 17% de las armas que entran. Esto es muy temprano para eso. Pasa con aplicaciones directas de la es muy temprano para decir que la 4T ya paró todos los intereses económicos y la filtración del empresariado. Pero no es el PAN tampoco, cuando había antes de la 4T gobernó el PRI, nunca mencionan al PRI. Es muy temprano para decir eso. Y además, el amiguismo, y no lo he mencionado yo, lo han mencionado ya mucha gente que renunció a ser parte de la 4T, los amiguismos se están viendo en todos los niveles de gobierno, y las adjudicaciones directas, que es premiar a los amigos del presidente y de los gobernadores, es una realidad. Bueno, retomando el tema, lo que sería bien interesante es saber qué tanto de ese tráfico de armas de Estados Unidos a México pasa por puntos de revisión legal. Porque si hay un porcentaje importante, la verdad es que es muy difícil saberlo. Ahí sí podría tomarse cartas en el asunto en un combate a la corrupción. Y con las aduanas podría ser. Añadiendo tu punto, hay 370 puestos militares de seguridad estratégicos que en teoría tendrían que estar deteniendo esto. Solo 17%. La pregunta es, ¿por qué no lo están deteniendo? Porque son 3.200 kilómetros de frontera. Solo 17% de las armas que vienen. Aparte, no creo que sea constitucional. Solo 17% de las armas pasan por lugares en los que puedes incautar armas. Ahora, solo para terminar el punto, y los lugares en los México donde vivimos más violencia son lugares donde hubo concesiones de mineras de parte de Felipe Calderón, que fueron 600, las firmó antes de irse. En esos lugares donde hay empresas privadas, donde México no puede entrar porque es territorio privado en ese momento por las concesiones, donde hay empresas canadienses, empresas gringas, que tienen una aura de protección legal jurídica, ahí es donde hay alrededor muchísimo más asesinatos, narcotráfico. Hay una parte de México en la que no estamos hablando, lo que decía él. ¿Dónde entran las armas? Entran por muchos puertos, entran por aeropuertos y entran por espacios donde hay minería legal totalmente, que Felipe Calderón nos dejó. Sí, es que si ya lo tiene identificado, que la 4T lo combata, o sea, con palabras, pues, no con a ver si no acciones. nos sale luego con una sorpresa también de que por ahí hay alguna investigación en contra de algún expresidente. Veamos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la paparrucha de esta noche.